Pues seguimos hablando con Alberto Ávila del libro que acaba de ser publicado aquí en la editorial Aurora Dorada. El libro se llama Grimorio del Triángulo Negro, se subtitula Contra el Ritual, también comienza con ese epígrafe y estábamos precisamente hablando de esa cuestión, ¿no? De la cuestión más práctica. Hasta ahora estábamos con la parte teórica y ahora que estamos con la parte más práctica, estaba comentándonos Alberto el porqué de ir contra el ritual tal y como está establecido en las religiones, pero al mismo tiempo pues aceptar que tiene que haber una práctica rigurosa para no caer en el vacío absoluto, ¿no? Efectivamente, es que precisamente ahí está el quid de la cuestión. Es un libro de magia. Y la magia no tiene absolutamente ningún sentido si no se practica. O sea, ni más ni menos. Los rituales sí pueden ser respetables en un momento dado, por supuesto, hay que conocerlos, pero llega un momento que hay que romper con ellos. Hace unos días, pues mira, en esta charla que tuvimos con Amy Erland dentro del Festival Sui Generis, eh, pues estamos hablando precisamente de la importancia de conocer las cosas que pretendes destruir, o destruir a lo mejor suena demasiado negativo. Digamos que tienes que poner en tela de juicio. O sea, la magia del caos yo creo que es algo que en un momento dado te tiene que fascinar, tienes que alejarte de ella y a lo mejor volver, ni más ni menos. Y desde luego creo que por pura coherencia, o sea, ya que no tenemos rituales, sí son necesarios los ejercicios. ¿Por qué son necesarios los ejercicios? Porque si no, esto sería completamente vacío. Sería un ejercicio de vacío, de absolutamente nada. Sería gritar contra nada, sería un mero pataleo. Y yo creo que la magia es algo mucho más serio. Porque ya sé que esto puede sonar un poco, pues no lo sé, a lo mejor salida de pata de banco o algo así, pero sí, por supuesto que yo creo en la magia, creo en la práctica de la magia, y creo que la magia es algo que funciona y precisamente hay que exigirle resultados. En ese trabajo práctico con los arcanos, que es como me gusta a mí definir la magia, ¿no? Para alterar la realidad, ¿cómo aquel, digamos, también que nos pueda estar escuchando y que quizás vaya a ir al Grimorio por tener un primer contacto con algo riguroso de magia o por tener un contacto con algo que pues tiene unas ciertas garantías, ¿no? Como las que ya en la conversación que hemos tenido pues asientan? ¿Cómo ayudarías tú a alguien que se esté interesando ahora precisamente por estos tiempos de incertidumbre de los que hablas, que estamos viviendo, ¿no? Y busca otro tipo de asideros o por lo menos una pequeña brújula con la que poder salir todos los días a la existencia? ¿Cómo ayudarías tú a una persona que está iniciándose en estos asuntos a distinguir aquello que es crecepelo de película del oeste de lo que auténticamente tiene utilidad, ¿no? Por ejemplo, yo me hacía esta pregunta leyendo el Grimorio y veo que la dificultad de las prácticas, que no son nada fáciles, la exigencia casi ascética que proponen y que es muy eboliana, por lo menos yo lo veía de manera muy eboliana, muy del camino del guerrero, ¿no? Del satrilla, es parte de ello, pero por profundizar un poco también en la parte teórica, ¿cómo poder distinguir lo que es falsa magia de lo que verdaderamente es magia? Pues creo que es muy sencillo. Y es tan sencillo que precisamente radica en eso, radica en la dificultad. O sea, ahora mismo que llevamos ya mucho tiempo viviendo en una cultura de la inmediatez. Si algo es demasiado fácil, no te lo creas. Sinceramente, no te lo creas. Hablabas de que la esencia de la magia sí es alterar la realidad, pero tú no puedes alterar la realidad si no te alteras primero a ti mismo. O sea, es muy curioso que hables de Julius Evola y del Camino del Guerrero, porque básicamente es un cambio interior. O sea, es un cambio interior el que tiene que orquestar ese cambio exterior. Y desde luego hay que tener en cuenta que la magia no considero que sea una disciplina baladí. Yo creo que es una disciplina que hay que tomarse muy, muy en serio. ¿Por qué? Pues porque yo lo he conocido de primera mano. O sea, estamos hablando de algo que, en fin, toca algunas teclas que en un momento dado te puede hacer, pues que puede hacer que la cordura de una persona se tambalee. ¿De qué hay que huir? Hay que huir de los libros de recetas, hay que huir de la autoayuda, hay que huir de, pues eso,
lo que es demasiado fácil, de esa especie de chicle bueno, que el capitalismo, que nuestra cultura nos vende, de esa satisfacción inmediata y de esa satisfacción bueno, de que toma esta varita mágica o simplemente, pues si, como si fuera un libro de recetas. Tú enciendes una vela negra o que haces un muñequito de arcilla, le clavas alfileres. No es así, no funciona así. O sea, desde luego la magia funciona primero como un cambio interior y luego, por supuesto, que a partir de ese cambio interior es el que orquesta el cambio exterior. Y en ese sentido, sí, funciona, por supuesto que funciona. ¿Cuál es el tema? Que sí, soy consciente de que, digamos, los comportamientos que sirven de guía dentro del grimorio del Triángulo Negro son tremendamente exigentes. Considero que es prácticamente imposible cumplir a rajatabla el grimorio, pero sí se puede llegar bastante lejos. Si ese llegar bastante lejos, pues no es poca cosa y desde luego sí puede ser bastante útil y bastante práctico, porque es un libro práctico al fin y al cabo. Hay además algo en lo que se hace mucho hincapié y que yo creo que es una parte fundamental de lo que podemos llamar doctrina sapiencial o Sofía Perennis o la tradición, que es el desapego, ¿no? Eso está prácticamente desde la India, como se dice también en el propio texto, en Grecia y demás, el desapego que debe haber por los objetos materiales para poder llegar a una realidad trascendente. Y eso se repite mucho en el Grimorio, sobre todo en unas partes que a mí me han interesado mucho por las ramificaciones que pueden tener incluso en asuntos literarios, ¿no? Extraterritorialidad y tal, me venía a la cabeza de Steiner, ¿no? Que es cómo el mago debe ser capaz de abandonarlo todo al día siguiente, que obviamente no es una frase literal, ¿no? No se trata de arrojarse al desierto y dejarlo todo atrás y ser un vagabundo, pero sí que habla de ser capaz de hacer grandes sacrificios y renuncias para poder iniciarse en este mundo, ¿no? Y eso también quizás es algo que haya que recalcar, ¿no? Sí, desde luego para mí el mago es el que es capaz de empezar su vida de cero a partir de mañana, hoy mismo, sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque, fíjate, estabas hablando del deseo y el deseo es algo que se trata mucho en el Grimorio. Las máquinas deseantes, se ha escrito mucho sobre el tema, o sea, ¿hasta qué punto somos dueños de nuestros deseos? Ahora mismo, si bajáramos con la cámara y con un micrófono, si le preguntáramos a la gente qué es lo que desea, qué desearía, unas vacaciones, desearía 1 millón en el banco, verdaderamente desearía cosas que probablemente no creo que ni siquiera deseen de verdad. O sea, creo que forma parte de la programación cultural a la que estamos sometidos. O sea, creo que el mago, incluso el ciudadano, tiene que primero discriminar sus propios deseos, saber exactamente qué desea de verdad, qué es lo que quiero yo como persona, como individuo. O sea, ¿cómo puedo acceder yo personalmente a mi propia realidad en lugar de esa realidad que me han venido bombardeando en ese gran culto, en esa gran sociedad del espectáculo, del simulacro? ¿Cómo me puedo individualizar con mi deseo y dejar de ser una máquina deseante? Una máquina que simplemente pues, quiere el iPhone de último modelo, el que quiere el coche deportivo. No, o sea, verdaderamente un deseo que sea significativo. Lo significativo del deseo, porque yo no estoy en contra del deseo. Sin deseo no seríamos humanos. Pero si estoy en contra bueno, de esos deseos que, digamos, nos lleva, digamos, a qué o sea, distinguir lo que nos lleva a desear la cultura con respecto a lo que nosotros deseamos de verdad. Eso creo que nos hace humanos. Hay otra parte que me interesa muchísimo del libro y que yo creo que es donde más puede llegar a entroncar con lo que se comenta, autores como Nick Land comentan y demás, con el realismo especulativo, que es cuando habla de la cibernética. Porque claro, ese desarraigo, podríamos decir, físico, puede hacer pensar, pues estupendo, la nube es el lugar máximo donde podemos entonces estar todos juntos. La aldea global, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y lo que hace el Grimorio, lo que hace el Triángulo es rechazar radicalmente esa opción, ¿no? Y alertar incluso con ecos de Ted Kaczynski, ¿no? De Luna Bomber y de otros grandes críticos de la sociedad industrial, la peligrosidad totalitaria casi que tiene ese mundo cibernético, ¿no? Me parece que son apenas unas páginas donde esto se esboza, pero la profundidad es máxima.
Sí, absolutamente. O sea, desde luego en qué se ha convertido Internet, en qué se ha convertido esta aldea global, esta sociedad tan profundamente, tan completamente ligada, o sea, este Internet de las redes sociales, pues básicamente nos ha tribalizado, nos ha convertido en rebaño. Y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con ser rebaño. ¿Por qué? Porque no existe peor esclavo que el que no ve sus cadenas. Y eso es Otro, lo que nos otro, está pasando. Otro punto que aparece en el libro, también muy interesante, además con esto que has mencionado hace un rato de la locura, ¿no? De también hasta qué punto si alguien se encierra en su casa con grimorios y se pone a hacer prácticas sin salir a la calle en absoluta soledad y demás, puede acabar completamente loco, ¿no? Y ese tampoco es el objetivo. Pero sí que es verdad que sobre todo en el anexo dedicado a este sujeto que estudió Freud, sí que se habla de un tipo de locura que es muy cercana a la iluminación, ¿no? Es la locura de Juan, no Juan el Evangelista, sino San Juan Bautista, el que estuvo antes de Jesús, por ejemplo, que muchos confundían con el loco. También es el arquetipo del loco en la tradición oriental y que precisamente por ser alguien excéntrico, alguien que está expulsado de la sociedad, del centro, puede ver aquello que los demás no podemos ver, ¿no? Se le permite una revelación que no está accesible a nuestros ojos, ¿no? Y en ese sentido se habla mucho también, sobre todo en los anexos, de la iluminación. Y quisiera que nos hables un poco también de cómo entiendes tú esa iluminación. La iluminación, tal y como está plasmada en el Grimorio, es una iluminación, es dura, es ardua, no tiene por qué estar necesariamente vinculado ni siquiera con la mística, porque hay un momento en el cual se habla digamos, las iluminaciones no religiosas o no místicas, pero yo creo que es el proceso de individuación. Es el proceso de individuación, ni más ni menos de lo que está hablando el Grimorio. Es un proceso muy, muy duro. Y ahí no solo está en juego nuestra cordura, sino que está en juego, digamos, nuestra propia condición humana. O sea, no estamos hablando de algo baladí. Del mismo modo que te decía antes que para ser mago primero te tienes que transformar en ti mismo, primero te tienes que llegar a transformar en ti mismo. Sí, qué curioso. Sí, me ha salido solo, pero es que verdaderamente creo que es un ejercicio de transformación en lo que verdaderamente tú eres. Y a partir de ahí, sí, por supuesto, a partir de ahí te tienes que expansionar, expandirte. O sea, de lo que hablo, de la iluminación de la que se habla en el triángulo, de lo que estoy hablando ahí, es precisamente de hacerte humano, de hacerte persona, de enfrentarte a eso tan terrible que es tú mismo, ni más ni menos. Y eso, claro, ahí hay un abismo muy, muy profundo. Uno de los grandes magos que se nota también su influencia en este grimorio del siglo XX es Aleister Crowley, y él precisamente al final fue capaz de reducir toda su doctrina, aunque no sé si creo que es la palabra menos indicada, pero bueno, para entendernos, su concepción filosófica a una sola máxima, que era una máxima, la de Célema, que ya estaba esculpida en Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, que es haz tu voluntad, será toda la ley. Claro, hay gente que suele entender esto pues en clave capitalista, ¿no? Como decías antes, como bueno, me voy a dar al consumismo, a este hedonismo huero, que es algo así como un epicureísmo vaciado que se practica muchas veces desde el capitalismo, ¿no? Y que desde luego es de lo más conveniente para el sistema. Y creo que igual que has hecho una defensa más que clara de cómo debe ser la auténtica magia, me gustaría también que nos hablaras de cómo ese conocerse a sí mismo y hacer la voluntad de uno es lo mismo, pero también es un proceso difícil, no es algo que consista sencillamente en satisfacer a los deseos, ¿no? En, digamos, acabar en la poltrona de la máquina deseante, ¿no? Que es precisamente casi la antítesis, la inversión, ¿no? De ello. Sí, absolutamente. O sea, desde luego sí hay una influencia muy clara de Crowley en la concepción del deseo del Grimorio, porque claro, como bien señalas, cuando Crowley habla de la voluntad, no habla de una voluntad caprichosa, no es ese niño grande que vive completamente prisionero de sus apetencias, no. Hay un camino, hay un viaje anterior, antes de conocer a ese ángel guardián, tú te tienes que enfrentar a ti mismo.
O sea, primero tienes que discriminar cuál es tu verdadera voluntad. En el Grimorio se llama deseo, llámalo como quieras, pero desde luego ahí estamos hablando de un trabajo nuevamente de individuación, que también habla de ese trabajo de individuación Jung y tantos otros. O sea, desde luego, creo que francamente, como te decía antes, yo creo que el Grimorio no inventa nada, pero yo creo que sí recoge digamos, un compendio de ciertos conocimientos que yo creo que se tendrían que difundir, y yo creo que precisamente el Grimorio hace un trabajo muy honesto de subversión. Porque es que ahora mismo sí, lo que estaba pensando mientras estoy hablando contigo es que es un libro profundamente subversivo, porque verdaderamente te está diciendo lo contrario de lo que de una manera u otra nuestra cultura meramente nos guía, nos lleva, nos empuja. Sí, yo creo que hay que ser subversivos, pero primero ser subversivos con nosotros mismos. No, es que hay algo que a mí me ha interesado mucho y por eso lo he releído con mucho gusto antes de la entrevista, que me lo mandaste generosamente hace tiempo y lo leí, pero me ha gustado volver a leerlo porque yo, en definitiva, el canal lo he puesto en marcha para luchar con eso que yo he dado en llamar, no sé si con más o menos acierto, la lucha por el imaginario, ¿no? Que es ni más ni menos que tomar autoconciencia y despertar espiritualmente a una batalla que está en proceso y que no es ni más ni menos que la batalla por la voluntad de la persona que está viendo esto, por la voluntad de cada uno de nosotros, es necesario desprogramarse. Pero claro, es tan difícil, evidentemente tomar conciencia de ello ya es comenzar a desprogramarse, pero después hay que dar un cambio vital grande, ¿no? Y empezar a ver las cosas con otros ojos, porque las cosas están ahí y lo que cambia es nuestra mirada sobre ellas. Y he visto que el Grimorio tiene un potencial, que es el que tú llamas subversivo, y estoy de acuerdo con el término, para hacer esa operación, ¿no? O sea, realmente está ofreciendo algo que las religiones hace tiempo que dejaron de ofrecer. Las religiones se han dedicado a ofrecer, sobre todo, en mi opinión, por lo menos, respuestas fijas para tiempos en los que todo es líquido. Y realmente lo que hay aquí es un manual práctico que la inteligencia del lector es la que debe saber acoplar al día a día y a la circunstancia particular de cada uno, tanto la exterior como la interior, tanto la realidad material en la que vive una persona como su identidad personal que se encuentra en lo más profundo de él o de ella. Sí, es que en ese sentido, claro, o sea, por supuesto, es un Grimorio, aunque hablamos de magia, se lucha contra la lógica. O sea, el Grimorio en un momento dado te exige que te enfrentes, que te veas a ti mismo. O sea, no como un fantasma, sino de una manera material, física, real. Habla de las tulpas, o sea, la generación de tulpas. No sé hasta qué punto eso es posible, no lo sé, dejémoslo, digamos, en puntos suspensivos, pero sí, ese tratar de, bueno, a lo mejor es muy 68ista, pero eso de ser sensatos y tratar de luchar por lo imposible me parece que ahora mismo es más legítimo y está más vivo que nunca, sí, por supuesto. Por supuesto, sí, claro, y me imagino que eso ahora es tremendamente subversivo. ¿Por qué? Porque es curioso, ahora mismo vivimos en un momento en el cual esta lucha por la individuación, creo que se dice, se cuenta en el prólogo del libro, que se puede cambiar mago por ciudadano, y la verdad es que sería un ejercicio muy, muy interesante hacerlo, cambiarlo, un mago por ciudadano, en el sentido de que sería muy interesante ver qué tipo de sociedad tendríamos si todos fuéramos magos, si todos pues, estuviéramos cortados por el patrón de ese grimorio. No sé si sería una sociedad mucho más habitable o hasta qué punto funcionaría, pero estoy convencido de que sí sería una sociedad libre, porque ahora mismo no somos conscientes de hasta qué punto estamos viviendo así, en el simulacro, en el espectáculo. Y ahí no es casual que uno de los personajes que protagoniza un anexo es Foucault, un personaje que yo reconozco que tengo sentimientos enfrentados. Veo en él cosas admirables y cosas despreciables, sobre todo, pues, por ejemplo, cuando se acercó al Ayatollah Khomeini en sus últimos tiempos, y luego razones biográficas que realmente pues tampoco vienen al caso, de la misma forma que no vienen en otros grandes autores como Céline y demás. Pero también tiene una parte realmente admirable, que es todo su trabajo sobre alertar hasta qué punto la política se ramifica en todo, ¿no? Y hasta qué punto también la sexualidad es algo tan profundo también en toda la cultura humana. Yo creo que hay pocos autores más acertados que él han hecho estudios con esa arqueología en la que él era especialista y que además luego han seguido
pensadores tan potentes como Agamben y tantos otros. Y se habla de algo que yo desconocía por completo de él, que me parece fascinante y que me gustaría que nos contaras, por favor. Sí, bueno, la parte final, que digamos que es más filosófica, es más pues estructuralista, o sea, ya estamos hablando de un texto que puede estar más vinculado con, digamos, pues bueno, con un pensamiento filosófico más asentado, pues estructuralista, pues juega a... Hay un juego que a lo mejor es bastante complejo de ver y desde luego si no conoces la anécdota que es real, en 1975 Michel Foucault fue invitado a una universidad californiana a dar unas charlas y el caso es que accedió pues a tener una experiencia lisérgica y la tuvo en el Valle de la Muerte. ¿Qué pasó en el 75? Pues no se sabe exactamente, o sea, lo que sí está bastante claro es que Foucault vivió una experiencia absolutamente radical, muy profunda, que cambió bastante su pensamiento y se trata de imaginar en ese texto qué pudo manejar, qué pudo pasar por la mente de Foucault en ese momento de alucinación. Ese es el sentido del título. Foucault a mí también me fascina, y me fascina por unas razones muy similares a las que tú esgrimes. Está lleno de luces y sombras, pero claro, hay una razón por la cual yo lo salvo básicamente, porque desde luego él sí tenía ese punto o ese matiz de mago. Foucault yo creo que es uno de los pensadores más potentes del siglo XX y siempre estuvo en el abismo. Cuando se equivocó Foucault, se equivocó de una manera total y absolutamente clamorosa, del mismo modo que cuando acierta lo hace de una manera clamorosa. Y es porque, y esto lo ves sobre todo en sus libros de entrevistas, él siempre está indagando, él siempre está investigando, él siempre está, pues eso, siempre en el mismo límite. Y yo creo que eso explica su trayectoria, que yo no creo que haya nadie que se adhiera 100% a Foucault. No podemos ni absolverle ni condenarle, pero desde luego creo que sí es un autor que hay que conocer y que sí hay que entender digamos, este riesgo permanente en el que él como intelectual pues estuvo siempre expuesto. O sea, sí, desde luego, o sea, no vamos a entrar en esos detalles que básicamente son sórdidos, pero desde luego sí responde mucho a su pensamiento, a ese pensamiento que tenía, digamos, tan orgánico, bueno, sí, si es que al fin y al cabo habla de una gestión del poder de los cuerpos, algo físico, y sí, desde luego él también vivió esa misma experiencia personalmente como tal. ¿Se puede considerar incluso a Foucault como un mago? Es una pregunta muy, muy interesante. ¿Qué pasó después de esa experiencia que fue en el 75? Pues ahí tenemos la duda. Y ahí en el Grimorio a lo mejor podemos tener alguna respuesta. Y hablabas también de la ciencia, ¿no? De cómo la ciencia y la magia, decías antes, no son compartimentos estancos. Yo creo que es una afirmación con la que hay que estar completamente de acuerdo, sobre todo si se tiene en cuenta que algunos de los grandes personajes de la ciencia estaban plenamente involucrados de la ciencia de los últimos siglos, están involucrados, por ejemplo, en sociedades secretas, ¿no? Se sabe que Descartes, que Leibniz o que Newton eran rosacruces, ¿no? Y se sabe que Newton escribió más de alquimia que de física y por lo tanto a partir de ahí no hay ninguna duda. Luego, hablar de la ciencia en el siglo XX es hablar de la mística, prácticamente, ¿no? Personajes como Einstein, como Heisenberg, como tantísimos otros, como Wolfgang Pauli y demás, son todos místicos absolutos. Y claro, el hallazgo que ellos hacen es totalmente, yo creo, que converge con la idea de contra el ritual, ¿no? Ya no vale el ritual por la sencilla razón de que ya sabemos que la realidad nunca es idéntica, que nunca se repite algo con certeza de la misma manera. Es decir, por decirlo de una manera científica, si no podemos hacer un experimento con la certeza de que volviendo a reunir los mismos materiales que reunimos en una vez anterior nos va a dar exactamente el mismo resultado, ¿cómo demonios vamos a hacer el mismo ritual que llevamos haciendo siglos pensando ingenuamente que se va a conseguir de nuevo la aparición de lo luminoso ahí, ¿no? O sea, realmente eso echa por tierra muchísimas cosas. Por un lado nos ha llevado el relativismo, pero por otro lado también, sin llevarlo a ese extremo, indica también que es necesario
otros caminos, ¿no? Antes citabas el anarquismo epistemológico y quizás esa sea la mayor consecuencia, ¿no? La incertidumbre en el ámbito del conocimiento de las distintas personas. Y claro, de ahí la desorientación, ¿no? Entre el clima político difícil en el que estamos, y también hay que decir que no solo Foucault está interesado por la política, ¿no? Nick Land últimamente está muy interesado por el ámbito de la neorreacción, de la ilustración oscura y demás, y eso significa que tampoco son compartimentos estanco el conocimiento profundo de la realidad y los tejemanejes políticos más mundanos, por decirlo de alguna de las maneras. Entonces, ante ese horizonte de incertidumbre, me interesa lo que dices de Foucault, y es por ahí por donde va a ir la cuestión, de cómo no hay que dejar de buscar, ¿no? Incluso gente que ha escrito libros tan profundos como estos no se queda varada en esos libros, sino que sigue ampliando nuevas investigaciones, aunque eso muchas veces le lleve a la contradicción. Y eso también es parte de la magia, ¿no? Y es también el privilegio que tiene el no tener dogmas y no tener rituales, que no tenemos que andar pidiendo disculpas por haber tratado de encontrar la solución universal y la teoría del todo, ¿no? Sino que precisamente al ser tan amplio y al ser tan maleable, lo que permite es que cada uno encaje ahí su filosofía profunda, ¿no? Y que al mismo tiempo tampoco se pervierta el mensaje esencial del Grimorio. Estoy absolutamente de acuerdo. Es que, fíjate, yo creo que vivimos en una sociedad que yo creo que también está muy vinculado con el tema de esta cultura de redes sociales, en el cual se tiene una enorme, o sea, se siente una enorme desconfianza frente a la ambigüedad. ¿Qué puedo decir frente a esto? La vida es ambigua, la vida es difícil, no hay que tener miedo a la ambigüedad. O sea, desde luego, un posicionamiento radical frente a algo, eh, bueno, pues en algunos casos, pues a lo mejor se puede dar, lo tendría que pensar más, pero desde luego sí tenemos que abrazar la ambigüedad, no tener miedo a las contradicciones, no tener miedo a avanzar, no tener miedo ni siquiera a dejar atrás nuestro pasado y a reinventarnos. O sea, yo creo que en ese sentido creo que es bastante claro el Grimorio. El Grimorio es abrazar la ambigüedad, y esa ambigüedad profunda de que ciencia e imagen no están separados, ¿cómo diablos? Sí, así es, no están separados. El sí y el no normalmente no se dan por separado. O sea, desde luego, ojalá la vida fuera, digamos, un esquema ingenieril perfectamente determinado, fuera un motor engrasado que funciona maravillosamente bien. No, o sea, existen, por desgracia, demasiadas zonas oscuras, demasiados matices. Caemos también demasiado a menudo en la trampa de las ideologías, y las ideologías no es más que la jaula de las ideas. Creo que no tenemos que tener miedo a equivocarnos, a errar, a buscar, a luchar para ganarnos a nosotros mismos y ganar nuestro alrededor. También a derrotarnos. Y en este sentido, yo creo que el Grimorio sí es una llamada a la valentía. Si precisamente ahora mismo la valentía es descubrir a lo mejor nuestra vulnerabilidad intelectual, nuestra vulnerabilidad ideológica, por supuesto que ahí está, por supuesto que las cosas no son claras ni fáciles. Esto no es un ellos contra nosotros como nos venden tan a menudo. Esto no es pues ahora que estamos viendo el Mundial, no llevamos una camiseta de tal color, ni esto es un España-Alemania como el que se ha jugado hace un par de días. No, la vida es bastante más compleja, felizmente compleja. Si no fuera tan compleja sería una cosa absolutamente mecanicista y espantosa. Sí, acabaría con la libertad, ¿no? Que es lo que pretenden siempre los deterministas, sean deterministas biológicos, deterministas religiosos, etcétera. Otra cuestión que está en el libro, en el Grimorio, en uno de los anexos en este caso, es una cuestión casi de religión comparada, que me parece fascinante porque tiene algo de paradójico, ¿no? Y como casi siempre lo contradictorio, sobre todo si lo ves desde el punto de vista alquímico, es la verdad, ¿no? O sea, la verdad no está en lo puro que dice A o en lo puro que dice B, sino aquello que trata de unir A y B, donde justo parecía que la unión era imposible. Y digo esto porque me venía a la mente, leyendo esta parte, un verso del premio Nobel Seamus Heaney que dice: todo lo que sé es una puerta hacia la oscuridad. Y me venía este verso, paradójicamente, a la mente, leyendo la parte en la que se habla del rayo y de la iluminación en el anexo, ¿no? Y quisiera que nos hablaras un poco de esa iluminación y del rayo tal y como aparecen en el Grimorio. O sea, ¿por qué
uno de los anexos quiere tratar este tema de manera tan nítida y hace un ejercicio, ya digo, de religión comparada, de mitología comparada, que casi a mí me parece por el nivel de finura que tiene, casi de nivel académico. Pues muchas gracias. Bueno, el rayo, se habla del rayo de Apolo, se habla de la iluminación. La iluminación es eso, es precisamente algo que te parte en dos. Fíjate, un rayo parece que divide en dos el cielo. O sea, un rayo es algo fulgurante, viene como de la nada. Puede advertir, sí, claro, está lloviendo, pero siempre tiene algo de inopinado. O sea, por mucho que trabajes, por mucho que te esfuerces en la magia, no tiene por qué tratarse tampoco de una iluminación mágica. También está la iluminación como inspiración. Puedes estar haciendo una investigación científica, teológica, de cualquier tipo, pero llega un momento que ves la luz. Fíjate, es que incluso como el lenguaje de una manera natural nos lleva precisamente al rayo, a la luz, a la iluminación. Sí, el rayo, por supuesto. O sea, creo que la iluminación es absolutamente necesaria para tratar de abrirnos paso, de entendernos y de entender nuestro mundo. Y además, yo opino algo que posiblemente sea bastante poco impopular o puede sonar paradójico. Yo creo que gente dice, bueno, pero es que yo llevo toda la vida viviendo, trabajando y tal, y no he sentido ninguna iluminación. No, yo creo que iluminaciones tenemos muchas. Lo que pasa es que somos ciegos a ellas o sordos, tan siquiera sordos al sonido del trueno. Creo que no tenemos la intuición de contemplar la cantidad de signos y de símbolos que tenemos a nuestro alrededor. No creo que sea incomprensible el universo, simplemente está escrito en un idioma demasiado complejo como para comprenderlo de una manera, digamos, natural o de una manera espontánea. Creo que ahí está ese rayo. Ese rayo es al fin y al cabo cuando de repente no entiendes el texto del universo, pero a lo mejor ves una línea. Y yo creo que sí, por supuesto que ese es el camino del mago. Yo no me tomo en serio a un mago que meramente quiere transformar la cosa, o sea, las cosas, sino que primero está dentro lo que tienes que transformar. Luego ya se verá, luego ya se andará. Seguro que si te transformas a ti mismo, si ves, si sientes esa inspiración, si tienes esa iluminación, si eres Saulo cayendo del caballo deslumbrado por la luz, seguro que cuando te levantes verás las cosas de otra manera. Y ya para terminar, Alberto, que no te quiero quitar más tiempo y además así nuestros lectores pueden ir corriendo a leer el Grimorio, que es lo que deben hacer, quisiera dar un salto, digamos, a esa labor tuya de escritor, de creador de ficciones, que puede ser compartida por otros magos, como ya se ha señalado, pues como el propio Crowley, que también tenía ahí su ficción, Alan Moore, que ya no solo desde un punto de vista de lo visual, sino también se ha dedicado a la pura literatura. Quisiera preguntarte, bueno, incluso podríamos hablar de hiperstición, ¿no? De Nick Land, de cómo las ficciones se entremezclan con la realidad, pero bueno, quisiera preguntarte sobre todo por cómo entiendes tú la escritura. Además, la escritura muchas veces asociada a géneros como el terror, a la indagación en lo escabroso, en esos puntos claroscuros que hay en la existencia y que el género quizás sabe tocar mejor que nada y que tú ya has trabajado en distintos libros, ¿no? ¿Lo entiendes también como una parte mágica casi? Por ejemplo, Moore lo entiende así, o lo entiendes como una labor artesanal, o cómo te enfrentas a esa labor, además de a las cuestiones de traducción y de pues, divulgación cultural a las que te dedicas también. Yo lo entiendo como una labor mágica, sí, absolutamente. O sea, creo que hay una labor, de una manera u otra, cualquier texto que escribes, o sea, ejerce una influencia. O sea, la influencia forma parte de la magia, tiene ese algo hipnótico. Al fin y al cabo, tú cuando escribes un libro y te topas con alguien tan amable que te lees prácticamente como si estuviera haciendo un ejercicio de telepatía y a la vez de telepatía mutua, porque de alguna manera u otra altera el texto según sus pensamientos. O sea, sí, desde luego hay un elemento mágico palmario dentro del arte, no tiene por qué ser la literatura. Y del mismo modo, por supuesto que también se puede hacer magia sin que seas artista, que eso es algo que, bueno, que sinceramente difiero con Moore, porque leyendo a Moore, precisamente en sus textos teóricos, da la impresión de que solamente puedes ser mago si eres artista. No, yo creo que no, yo creo que cualquier persona en un momento dado puede volcarse en la magia, puede ser ocultista, puede estudiar esoterismo, o sea, por supuesto que es posible, pero bueno, a la pregunta de si yo considero mi trabajo literario como un trabajo mágico, te soy rotundo sí.
Sí, de Pues hecho Alberto, creo que lo voy refinando. Creo que lo voy refinando y de hecho cada vez me vuelco más. O sea, desde luego yo empiezo a escribir, empiezo a publicar, quizás demasiado joven y posiblemente no era consciente de que estaba haciendo magia, pero cada vez soy más consciente de que la estoy haciendo y cada vez siento más respeto precisamente por el acto de escribir, en el sentido de que sí, sé que estoy ejerciendo una influencia o soy susceptible de poder ejercer una influencia sobre alguien para generar algo, sí, por supuesto. Porque de hecho, mira, fíjate, yo creo que el grimorio es quizá, bueno, sí, es explícitamente un acto mágico también. Y sí, sin lugar a dudas, es el texto que está más lleno, vamos, que está más manchado de magia, sin lugar a dudas. Y además es un texto que además, por lo que estoy viendo de las reacciones de la gente, que yo creo que ya lo más interesante ya no ha sucedido en el texto, está sucediendo en la gente. Las reacciones que tengo la suerte de estar recibiendo son tremendamente gratas, muy interesantes y fíjate, tengo la impresión de que a lo mejor el Triángulo Negro no acepta miembros, pero por supuesto sí acepta agentes. Sí, desde luego está haciendo, o sea, está haciendo una labor de agencia el Triángulo Negro y por supuesto que también los que lo están leyendo están formando parte de ese Triángulo Negro. Está pasando un fenómeno, creo que es sumamente interesante. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses. Se puede quedar en nada o, o bueno, ahí está. pues ya lo saben, agentes del Triángulo Negro, vayan y prediquen su evangelio. Y Alberto Ávila, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te felicito por tu labor, que es verdaderamente admirable y a muchos pues nos abre el camino. Yo siempre estoy pendiente de las cosas que llevan tu firma, ya sean traducciones, ya sean originales, ya sean también audiovisuales. Ya he dicho antes que has hecho unas cuantas entrevistas y demás, alguna incluso pues con amigos comunes. Y poco más que añadir, que enhorabuena por el libro, ya saben dónde conseguirlo, editorial Aurora Dorada, el título es Grimorio del Triángulo Negro, y volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura.